y te va a dar 4 o 5 posibles soluciones. O sea, No este, son análisis muy grandes por ahí, profe, como en los no, no, parciales que no, venimos haciendo. no, 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 no. Por eso, si ustedes estuvieron trabajando con los ejercicios, modelo de parcial o ejercicio de guía, no van a tener mucha complicación. O sea, yo soy optimista en cuanto al resultado del parcial, digo, ¿no? Espero no, no equivocarme, digo, ¿no? Tengo mis buenas expectativas con ustedes, digo. Sí, Así que sí, bueno. profe, yo lo decía, por ejemplo, porque estuve practicando, o traigo un ejemplo, los de circuito, ¿no? De capacitores. Hay que ir Sí, reduciendo y ajustándolo con ecuaciones para ir hallando los datos y ir sí, 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 avanzando. sí, sí, sí. Esos me llevan, a mí Sí, por lo menos me llevan tiempo, no sé, los demás mis compañeros, a mí me sí. saca, ese ejercicio ayer me sacó 25 minutos uno. Sí, Y bueno, eso me... pero ese ejercicio, vos acordate que ese ejercicio es un ejercicio de modelo de parcial, donde vos tenés, que es un cuarto del examen parcial y tenés 2 ítems. O sea, los parciales presenciales, obvio que son más trabajosos, digo, ¿no? En estos son cálculos de un solo punto. Ponele que te diga calcular el capacitor equivalente de tal configuración, parecida a esa que estuvimos discutiendo ayer en el grupo del Facebook. Eh, Claro, vuelvo a repetir, o sea, vayan siendo ordenados en la resolución de los problemas. Es decir, mi consejo es que hagan, si le toca, póngale que le tocan 4 problemas, hagan un problema por carilla o un problema por hoja, si quieren, digo, que es demasiado. Y todo lo que sea deducción de la parte teórica, háganlo también, sean ordenados, digo, facilítennos a nosotros la revisión posterior de los parciales. Digo. Una hoja que esté, claro, lo ideal es un problema por hoja. Si ustedes entran en el grupo, al grupo un poco de mod, van a ver de los años anteriores, hay una serie de recomendaciones para el parcial presencial. Digo que la idea es que nos den una documentación ordenada para que nosotros los profes después no tengamos tantos problemas en corregir. Juan, abrí tu micrófono y haceme la pregunta que quieras hacer. Juan Carlos me levantó la mano ahí, o no sé si apretó sin querer y no sabe cómo bajarla ahora. No hay problema. Te bajo la mano, entonces suele, suele pasar. Dice, a ver, quiero mirar un poquito más la consulta que me están haciendo. Esperen un poquito y ya les respondo por lo que está en el chat. Profe, ¿y qué pasaría, por ejemplo, aprobamos según el campo y falta algo en la hoja que le subimos? ¿Y por qué va a pasar eso, Joaquín? Si vos, se supone que vos me vas a dar toda la documentación que demuestre que vos estás sabiendo. Esas son circunstancias medio raras que definimos ahí en el momento, digo, ¿no? Eh, Mientras el examen sea, que cuando uno revisa sea la misma letra, digo, no hay problema. Vaya a ser que tenga diferentes tipos de escritura, digo, ¿no? Hola, profesor, me dice Franco, ¿cómo anda, Franquito? Si no se entiende alguna consigna, ¿le podemos preguntar a usted? No, las consignas son súper claras, están súper revisadas. Esto va a ser muy parecido a lo que ustedes rinden en el campo, digo, ¿no? De hecho, yo estuve viendo los resultados de las preguntas del campus y andan todos joyas, digo, hay muy poca gente que desaprueba los coloquios de teoría que se toman vía campo. Así que por eso les decía, porque sería medio raro, digamos, que en un examen de esto anden mal y en el campo anden bien, digo. Así que bueno, este, por eso les vuelvo a repetir, tengo mis buenas expectativas en cómo les va a ir el examen parcial. Acordate también, Franco, que cada uno de ustedes va a tener un examen diferente.
Entonces, si vos me decís, profe, la pregunta número 3 que me tocó a mí, este, este, tengo una duda de acá y tu pregunta 3 está sacada de un banco de datos que tiene 40 preguntas, ¿viste? 44 preguntas, digo. Va a ser muy difícil que yo te pueda dar una ayuda en ese sentido. Por eso, nosotros ya tenemos el parcial revisado hace una semana. Yo bastante me anticipé con esto y hice corregir y revisar a los profesores. Cada profesor tenía que hacer un problema o preguntas de teoría y después revisaba a otro profesor por esta cuestión de la claridad que yo le decía. Eh, Son preguntas simples y rápidas, la de los cuestionarios no llevan mucho tiempo. ¿eh? Y estas más o menos, las de teoría, son similares, Luis. Franco, ¿me entendiste? ¿Entendiste mi respuesta, no? Todos van a tener un examen diferente, con un orden diferente de las preguntas. Le pueden aparecer primero una pregunta de la unidad 5, después otra de la 2, después otra de la 4, por ejemplo. No es que le van a aparecer todas las del tema 1 primero, después todas las del tema 2, todas las del tema 3. Le van a salir las preguntas como haga el sorteo don campus virtual de la facultad, digo, ¿no? Por eso es que también elegí poner todas las preguntas, digo, de una, para que ustedes puedan elegir por cuál comenzar. Se fijan en el puntaje, le va a aparecer pregunta tanto, y abajo le dice el puntaje de la pregunta, como para que ustedes elijan por dónde comenzar. Acuérdense también, pónganle que terminan en una hora, vuelvan a revisar pregunta por pregunta, porque acá no es que le vamos a dar un premio al que termina primero. Así que siéntense con un café o un sándwich de por medio y hagan las preguntas y revísenlas. Y no dejen para lo último el escaneo de los documentos, digo, ¿no? Del documento para entregar. Hola, profe, dice Federico. ¿Cómo te va, Federico? ¿Y los problemas también aparecen en la misma página? Sí, 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 sí. Aparecen como preguntas, digo, ¿no? Están todos mezclados. Por eso le decía, hay preguntas que valen un punto, que son generalmente las de cálculo, y preguntas que valen medio punto, que son las de teoría. En el caso de que pasemos al siguiente y no se pueda volver como en los coloquios, no es como en los coloquios. Por eso te vuelvo a repetir, Federico. Te aparecen las 16 preguntas, todas en una sola página. ¿eh? Entonces vos elegís comenzar por la que vos quieras, vas marcando y después hacer el envío. Y después que revisás y qué sé yo, ahí ya te aparece al toque la nota del examen. Por eso le decía, está todo ya revisado, los resultados de los problemas, qué sé yo. Imagínense que son un total de casi 100 preguntas en total, entre preguntas de ¿cómo es? De teoría y preguntas de problemas. Hicimos un buen banco de preguntas para este examen. Y las preguntas algunas son muy fáciles, otras son de complejidad media y otras son complejas, o sea, complejas en el sentido de que tienen que analizar a ver cuál es la respuesta probable, la tienen que trabajar un poco, quiero decir. No es que una pregunta fácil sería, por ejemplo, una del tipo, la unidad del potencial eléctrico es, y le ponen voltio, ergio, joule, newton, y tienen que elegir cuál es la correcta. Le puede tocar una de esas. Vicky, a ver, dice Vicky Matías, primero voy por Matías, dice, el envío del documento con la parte escrita tiene que estar en el tiempo del parcial. Mirá, yo con ese tema, al mismo tiempo que se les abre el parcial, se les va a abrir una especie de lugar de actividad donde ustedes van a poder subir esa actividad. Yo lo había puesto para que se abra a la media hora
perdón, dentro de la media hora después de terminado el parcial, pero en realidad no tiene mucho sentido si ustedes se quieren sacar tener que enviar el archivo antes. Lo que estoy por hacer es abrir en el mismo momento que ustedes van a visualizar el acceso al parcial, también que puedan visualizar el acceso a la carga de los archivos. Eso respondiendo a tu consulta, Matías. No sé si está entendido o si yo entendí bien tu consulta. Vicky dice, hay que acordarse de ir moviendo el mouse para que no se cierre la sesión después de unos minutos. Mirá, yo le dije a Mirta Giovannini, que es la que está a cargo del campus, que se extienda ese tiempo a las 2 horas. O sea, si ustedes no apretan durante las 2 horas ninguna, o pasó la primera hora, no apretaron ninguna tecla, teóricamente no se tiene que cortar. De todos modos, siguiendo con tu pregunta, Vicky, la computadora las maneja el diablo, así que cuando estén cerca de las 3 de la tarde, muevan el ratón o seleccionen algo en la pantalla, porque yo, por más que me digan, este, que no se va a cerrar ni se va a cortar la sesión durante las 2 horas, yo haría igual el movimiento. Eso ya me lo aseguró Mirta. Después me dice Marcelo, si hacemos algunas así, vamos practicando y de paso vamos entendiendo la modalidad. Por ejemplo, sí, ahora ya te muestro una. Sí, profe, me dice Matías, no era una duda, era más para recordar, jajajajaja. Me dice, no, era 2 jaja nomás, dice Vicky. Después dice Luis, yo lo que suelo hacer es dejar otra pestaña abierta con el campo y le doy F5 cada 15 minutos. Bueno, no sé, eso para que no se cierre la sesión, dice Luis. No sé, eso ya no te puedo decir si pasa o no pasa. Por ejemplo, una pregunta, a ver, una pregunta compleja de parcial. Podría ser la siguiente. Ustedes están viendo mi pizarra ahí, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, tengo este capacitor así. Este es un capacitor con un dieléctrico de permitividad epsilon 1 y abajo de este hay un dieléctrico con capacidad, con permitividad epsilon 2. La distancia de separación entre las placas es de D, cada uno llena hasta la mitad de la placa de este capacitor. Esto es L y esto es L. Esto va a tener una capacidad C1 y por otro lado tienen este capacitor con dieléctrico, con un doble dieléctrico, como el de arriba, así, y así, así, digamos. Esto tiene distancia D, este tiene L, este lado, y este es L sobre 2, y este es L sobre 2. Este es el capacitor C2. Y si quieren,
epsilon 1 es mayor que epsilon 2, las permitividades son diferentes, entonces C1 va a ser igual a C2, C1 va a ser mayor que C2, C1 va a ser menor que C2, o no sabe, no responde. ¿Mm? Ese podría ser un ejercicio difícil, digamos, que les puede llegar a llevar un tiempo. Eh, eh, de una sin pensar, dice Joaquín, y supónganse que este vale 9 puntos. No, pero este problema, por ejemplo, ¿cómo es? Lo pueden, es el loco de Ignacio, lo pueden llegar a marcar la que ustedes crean que es correcta por alguna razón, digamos, o la pueden trabajar para validar la respuesta, digo, ¿no? Acuérdense, dice, dice Ignacio, nos vemos en el Recu entonces, dice, acuérdense, y esto es no sé si consejo o ponerlo en carácter de qué, digo, ¿no? Que los parciales se aprueban, o sea, ustedes no tienen que aprobar al 6 en los parciales, ustedes tienen que apuntar siempre al 10, digamos, porque o sea, si ustedes aprueban con 6, digamos, significa que el 40% del examen no están sabiendo, digo, ¿no? O sea, el 40% del examen podría ser 2 unidades temáticas, y en realidad tienen que saberlo todo, digamos. O sea, uno viene a la facu a aprender contenidos y a saber usarlo, digo, ¿no? Y cuando sale, yo siempre le digo a los chicos, ¿no? O sea, el que sale mal y el que sale bien siempre tienen que ver sus parciales. Hay profesores que no les gusta mostrar los parciales a la gente que aprobó. Pero en realidad el que sacan, el que aprueba, digamos, tiene que igual ver su nota para ver en qué parte la pifió y por qué, digamos, porque lo que tienen que saber es todo, porque si no, ¿para qué están los otros contenidos? Digamos? Entonces, o se aprueba con 6 o con 7, qué sé yo, por una cuestión de que puedan estar nerviosos, o porque justo le agarró un lapsus y se olvidaron, qué sé yo, o tuvieron algún problema personal, entonces se va bajando la nota. Bueno, mientras tanto, planteen este problema y me cuentan a ver cómo lo resuelven a ese, qué criterio toman para resolverlo, a ese problema. Yo apunto al 11, dice Joaquín. Marcelo B dice Gauss, dice. Gauss o wow quisiste poner porque con Gauss no se saca, Marcelo. Me fijaría el área y de ahí saco esa relación, claro, porque, a ver, fíjense, para que les sea más fácil, o sea, ustedes saben que cuando yo tengo un capacitor con dieléctrico, la capacidad de ese capacitor, si yo tengo, vamos a suponer que yo tengo un capacitor plano, digamos, en función de la dimensión, vamos a dejar acá, este es L, este es L, este es D, la distancia de separación, y acá tienen un dieléctrico de permeabilidad epsilon, no epsilon 0, sino epsilon. Entonces, la capacidad para este es epsilon por A sobre D, ¿m? O epsilon por L al cuadrado sobre D. Esa es la capacidad por acá. Es un por, no es epsilon 0, sino que es por. Entonces, este caso de acá, el caso A, digamos, en el caso A, ustedes pueden pensar esto, digamos, como un capacitor CA
conectado a otro capacitor CB, si quieren. En el primer caso, exacto, como dice Luis ahí en el chat. El primer caso, considerarlo como dos capacitores en serie, y el segundo caso, considerarlo como dos capacitores en paralelo. Es decir, en el segundo caso, considerar así que este es el C sub A, acá tienen el C sub B, y estos dos están conectados en paralelo. El caso A es serie y el caso B, este es el caso B, considerarlo como dos en paralelo. Y después, ¿cómo sigo? A ver, C así, ¿no es cierto? Y así. Entonces dice Marcelo, C2 es mayor. A ver el resto, ¿qué opina de lo que dice Marcelo? ¿Es correcto lo que dice él? Marcelo, si querés abrir el micrófono o si querés ponerlo ahí en el chat nomás, ¿cuál es tu argumento? Yo por la, sí, yo por la relación que no la había visto, es verdad, entre hacerlo en serie y en paralelo, y al yo saber de que en serie es una fracción, la suma de total de los capacitores, y en paralelo es una suma, pienso que va a ser mayor en paralelo que en serie. Bajo ese criterio, rápidamente saco que C2 sería, el que está en paralelo, es mayor que C1. Pero también no alcancé a hacerlo por Gauss, pero creo que por Gauss también se puede hacer. ¿Por qué por Gauss? Sí, no, pero ahora me puedo pensar, no. Igual lo estaba desarrollando. No, porque acá no es para que hagas cálculos de campos eléctricos, digo, ¿no? Dice Maxi, no entendí por qué el 2 está en paralelo, porque acá está bien, acá hay algo que me faltó, digamos, para que les quede más, que esto está conectado así, digamos, si tuviese que hablar de fuente conectada, esto estaría así, y este de acá también estaría conectado así a una fuente de diferencia de potencial entre la parte de abajo y la parte de arriba del capacitor. No sé si me entendés ahí, Maxi. Bien. Hay una cosa acá, Marcelo, que vos tenés que pensar. Si es, mirá, y es la siguiente, porque el razonamiento que vos usás podría ser válido, pero en la siguiente condición, digamos. Va a ser válido si este capacitor A de acá es el mismo que este capacitor A de acá y este capacitor B de acá, la expresión o el valor es el mismo que el que tenés acá. La D, la distancia de separación en la configuración A o en la configuración B es exactamente la misma. Es decir, en este caso, en el caso A, el espesor del capacitor es D sobre 2. O sea, este es D sobre 2 y este de acá es D sobre 2. La mitad y la mitad te dan D. A ver, Marcelo creo era que me había dicho hoy el caso de considerar que como son paralelos y es suma es el mismo, digamos. Perdón, el caso de que sean paralelos va a ser mayor porque se suman las capacidades. Marcelo, ¿anda por ahí?
ve que se fue, Marcelo, se cortó mi conexión a internet. Esa es la otra. No, profe, estoy acá. Estaba justo buscando algo, un ejercicio nomás. Sí, ¿entendés escuché lo que igual te que me digo? decía... Sí. Tendría que primero fijarme si son iguales y en base a eso, ahí sí podría sacar mi criterio. Pero primero Exacto, tendría que ver si exacto. son Si iguales los este capacitor de acá y este capacitor de acá tienen la misma expresión, y este entonces es válido. Pero si este de acá y este de acá son diferentes, y tenés que analizar, ¿viste? Sí, profe. El Aunque área la dice, verdad, sí. sí, dice Matías, el área de la placa influye en el desarrollo. Al ser el de abajo menor que el de arriba, se debería calcular bien, correcto. De todos modos, acá otra recomendación. Hoy hacía Luis, había puesto en el chat más arriba el tiempo que le llevaría desarrollar cada ejercicio. Eso me diste pie a otro consejo, entre comillas, digo, ¿no? Si vos sabés que tenés un tiempo de 7 minutos para resolver cada problema y ya ves que está alrededor de los 8 minutos y no lo terminaste de resolver, no pierdas tiempo, digamos, y asignale una determinada cantidad de tiempo para cada pregunta. ¿eh? Luis, ¿anda por ahí? ¿Entendés? O sea, todos los parciales, digamos, llevan organización. Y si ustedes ven que se están demorando demasiado con un problema, pasen al siguiente, digamos. O sea, no todos los problemas van a ser ultra complejos. Digamos, les puede llegar a tocar un par de problemas o un par de preguntas que son... Se va a poder retroceder, sí, Tamara. Vuelvo a repetir lo que había dicho hoy al principio. Van a tener las 16 preguntas, salen de una y la van a visualizar en la pantalla, y después de que terminan de hacer las marcas en las 16 preguntas, no es que van a tener que avanzar una página por cada pregunta y no van a poder volver para atrás, porque van a estar todas juntas al mismo tiempo. Lo único que van a tener que hacer es un scroll de la pantalla para poder ir viendo entre las 16 preguntas, digo. Considerando que las permitividades son iguales, podría ser hacer un análisis ahí. Entonces, si las dos permitividades son iguales, la otra parte. si las dos permitividades son iguales, ¿cómo serían las capacidades? Más arriba dije, en el segundo caso, el área, que sería L al cuadrado sobre 2, haría que la capacidad en el segundo sea menor. A ver, si las dos capacidades, vamos por esta situación que decía Federico acá, considerando que las permitividades son iguales, que no es lo que dice acá el enunciado del problema que estamos resolviendo. Pero vamos a suponer que las dos permitividades sean iguales. ¿Cómo van a ser las capacidades en ese caso? Porque si las permitividades son las mismas, no tiene sentido hablar de un E1, un E2, y acá un E1 y un E2 en este caso. Va a ser un solo capacitor con permitividad epsilon, digamos. Dice después, me refería en el caso 1 y 2. Vos sabés que no te entiendo, abrí el micrófono, Fede, y... Sí, profe, decía sí. que las permitividades sean iguales en el caso A, o sea, el epsilon 1 y el 2 del caso en serie son las mismas que en el caso B, el capacitor. Claro, sí. El valor de epsilon 1 y epsilon 2 es el mismo para Claro, la no me situación refería A a y para que la epsilon situación 1 y B. 2 sean iguales. Sí, está bien. Yo pensé que me estabas diciendo en cualquiera de las dos situaciones si epsilon 1 igual a epsilon 2. No, porque ahí serían como el doble, nomás sería como poner uno solo. Bueno, Y chicos, a ver, ¿qué onda con la respuesta de esto? entonces yo, considerando eso, Sí, decía que como el área es igual a L al cuadrado sobre 2,
en el caso B, entonces Sí. la capacidad iba a ser menor. Ajá. ¿Y la distancia de separación? ¿Tuviste en cuenta? Sí. Porque acá en el primero, fíjense, en el primero, la capacidad 1 va a ser epsilon 1 por A sobre D sobre 2, digamos. O sea, sería sobre, así, pasé el 2 arriba. ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo con lo que escribí acá? De la capacidad en el caso A. Me dicen ahí por el chat si entendieron esto que escribí acá recién. ¿Sí? Claro, porque acá puse epsilon 1. Es de esta porción, la porción del capacitor verde, digo, ¿no? Claro. Claro, ¿eh? Claro, en ese caso Claro, sí. no, este si querés lo ponemos, mirá, para que te cierre más. CA, ahí está. ¿Eh? CA vale eso. Y CB, para hacer la analogía con este dibujito de acá, va a ser igual a E2 por A por 2 sobre D. ¿Mm? Como estos están en serie, ahí puso menos de un minuto, dice. Entonces hagamos lo siguiente. Después pasar por el WhatsApp la imagen, Luis. Bueno, quédame en un minuto. Ahí estoy transcribiendo lo que puso Luis en el grupo del Facebook, ¿no? Entonces, nosotros teníamos, voy a hacer un dibujito acá al costado. Teníamos así. Este era epsilon 1 y este era epsilon 2 y en el segundo caso teníamos. Se ve ahí lo que yo estoy dibujando, ¿no? Epsilon 2, bien. Y epsilon 1. Entonces, la capacidad 1 es, acá invirtió, esto está bien. Y ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer en esta parte de acá? Voy a poner el chat porque no sé si me están preguntando algo. Un cachito. Bien. Entonces, le decía, esta primera parte que escribió Luis, acá está bien. Esto fíjense que uno lo puede llevar a saco factor común, la D, el L cuadrado, el 2, y me va a quedar factor común 1 sobre epsilon 1 más 1 sobre epsilon 2. Esto es a la menos 1, porque nosotros después tenemos que comparar, digamos, ¿no es cierto? O sea, de acá por ahí es medio complejo de comparar de este resultado cuál es mayor. Y acá lo que puedo reescribir esto es como D sobre 2L cuadrado, factor común epsilon 1 por epsilon 2, arriba me queda epsilon 2 más epsilon 1, todo esto
elevado a la menos 1, de manera que la capacidad 1 va a ser igual a 2L cuadrado sobre D multiplicado por E1, E2 sobre epsilon 1 más epsilon 2. Y en este segundo de acá, en esta segunda configuración, ¿qué es lo que me queda? Vuelvo a mover de lugar la pantalla. Esta configuración de acá me queda igual factor común L cuadrado. ¿Por qué sobre 2? Sí, está bien, está bien. L cuadrado, no dije nada. L cuadrado sobre 4, no, acá es sobre 2 nomás. Sobre 2. El 2 este que está acá no está metido dentro de este exponente, porque el área va a ser el L, no se ve nada ahí, el área va a ser igual al L, que es este L de acá, multiplicado por el L sobre 2, que es este otro. Y eso da L cuadrado sobre 2. Bien, entonces, esto me va a quedar algo así como, esperen un cachito que acomodo un poquito mi pantalla. Vamos a borrar esto de acá y vamos a ponerlo bien. Eso va a ser, por ejemplo, de acá arriba esto, ¿no? L cuadrado sobre 2D, ¿no es cierto? Multiplicado por epsilon 1 más epsilon 2. Fíjense, esto es la capacidad C2. Estamos hasta ahí. Bien, entonces, ahora, ¿cómo sabemos? Porque hasta ahora tenemos la duda de cuál es más grande, si este es más grande que este. Entonces, fíjense, vamos a hacer lo siguiente para saber y comparar. Vamos a hacer con azul. Fíjense que este L cuadrado está en este y también está en este. La D está acá y también está acá. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evaluar si epsilon 1 más epsilon 2 sobre 2, cómo es la relación comparada con 2 epsilon 1, epsilon 2 sobre E1 más E2. Y ahí, ¿cómo hacen? ¿Qué hacen ahí? Dan un par de valores cualquiera, mientras que sean diferentes. Supongan que epsilon 1 es igual a 1 y epsilon 2 es igual a 2. Entonces, si es así, esto va a ser 1 más 2, 3 dividido 2, esto me va a quedar 3 medios, y este de acá va a ser 2 por 1, 2 por 2, 4 sobre 3. 4 sobre 3. Este da 0,75. 4 tercios da eso. Por lo menos, a ver, no. Esto, perdón, cualquier cosa. Estaba pensando en el 3 cuartos, no en el 4 tercios. Vaya a saber por qué estaba pensando en el 3 cuartos. Entonces, esto le da más de 1. ¿Cuánto da esto? 4 dividido 3. Este da 1,33 y este otro de acá, 3 dividido 2. ¿Cuánto? 1,5. Este resultado correspondía a la asociación en paralelo. Esta es la asociación en paralelo, que sería esta. Y este otro de acá
era correspondiente a este que se correspondía con este de acá. Quiere decir entonces que esta configuración de acá tiene mayor capacidad que la de arriba. ¿Está? ¿Está o no? Este es un problema difícil. Este es un problema difícil. ¿Cuánto vale este problema difícil? 1 punto. ¿Con cuánto aprueban ustedes? Con 6 sobre 10. ¿Me entienden para dónde le estoy apuntando, no? O sea, un ejercicio difícil no justifica, o hacerlo mal no justifica salir mal en un parcial. Bueno, por eso Luis y Joaquín y Gonzalo. Acuérdense, si les lleva más de 7 minutos, lo dejan en el horno a este problema y se ponen a resolver el resto. En el tiempo que les sobre luego, redondean esto. Si no se confían, digamos, si no están seguros de la respuesta, les mandan el no sabe, no responde. De todos modos, ¿cómo es? Si ustedes marcan mal, digamos, no le va a restar todo el punto, le va a restar, en este caso, si vale 1 punto el problema, le va a restar 0,25 de la nota final. Tampoco es que le resta el puntaje total del ejercicio. Y sí, en algún momento lo sacaba 5,75, ¿no? No sean tan cabezones. Le va a aparecer la nota redondeada en el examen. O sea, si sacan 5,75, no sé el sistema para dónde le va a redondear, capaz que le redondea para un 6. Si sacan un 5,25, le va a redondear para 5. Se ponen para que muestren la nota sin decimales, digo. Siempre redondea para abajo. Crucen los dedos para que sea así. El sistema sí permite redondear las notas, Matías. Uno puede expresar los resultados con o sin decimales, digo, ¿no? Ahí el profe mira la foto de la hoja y ve si hiciste las cosas bien. Bueno, justamente por eso es que uno les pide que entreguen la hoja con los desarrollos, inclusive estos que son de teoría, para ver hasta dónde llegaron, digo, ¿no? Así que yo quiero tener todo cubierto, digamos, o sea, la idea no es, como ustedes pueden estar viendo, la idea no es serrucharle la cabeza, es valorar todo lo que desarrollaron. Ahora, si no saben, digamos, chau, o sea, yo no puedo hacer nada, digo, ¿no? Pero si están manejando y por ahí le pifiaron, como le pasó recién a Luis, que se comió acá en el desarrollo, que venía bien, lo que no significa que esté bien el desarrollo, porque llegó hasta esta expresión que yo les compartí recién la imagen, pero en ningún momento me dice cuál de los dos es mayor, digo, ¿no? Una cosa es si hubiese llegado hasta el final y se juega por una de las respuestas o de última. A ver, en estos casos donde ustedes ponen no saben, no responden, pónganle igual hasta dónde llegaron en el ejercicio. Por eso les vuelvo a repetir, no se guarden nada de lo que hacen en el parcial, no tiren a la basura lo que tengan, digo, ¿no? Lo único que les vuelvo a repetir, y que ya les dije, es el tema de la prolijidad, y por eso es que uno le dice, hagan en páginas diferentes, la de teoría o la del problema. Háganla en páginas diferentes y después saquen la fotografía y metan todo en un solo documento. No sé si me entienden esto que le estoy pidiendo. Profe, y si hay alguna pregunta, por ejemplo, de teoría que sea más simple y por ahí no tenga un desarrollo largo como este, ¿hace falta justificar o ponemos el corrector? Vos, te vuelvo a repetir, o sea, todo lo que vos puedas justificar, lo justificás en la hoja.
Si vos considerás que no es necesario justificar y te mandás nomás, ¿viste? Y vos acordate, yo después, ponele que, como decía hoy uno de los compañeros, saca 5,75, ¿viste? Y yo voy a revisar el parcial a ver si realmente el 5,75 es 5,75 o te equivocaste en algo y si te puede dar un plus, digamos, para llegar a probar. Claro, entiendo. ¿Entendés? Buenísimo. Por eso les vuelvo a repetir, la idea no es serrucharle la cabeza, digo, yo no sé cuántos parciales de física ustedes habrán rendido con modalidad virtual. Y la idea no es que ustedes paguen el pato por usar herramientas nuevas, digamos. Ninguno. Nosotros tampoco, Joaquín, tomamos nunca parciales. La única experiencia que tenemos con el tema de evaluar con estas cuestiones de campus es los cuestionarios de autoevaluación. Está bien, esos cuestionarios ustedes tienen más de las 2 horas para hacerlo, pero son 10 preguntas y lo tienen en 1 hora para responder. Dice, profe, yo estoy habituado a resolver en hojas como lo que mandé en WhatsApp. ¿Puedo hacerlos ahí y subirlos? ¿O tienen que ser con renglones? No. O sea, que no haya, que no esté sobrescrito, tachado, sobrescrito, tachado, sobrescrito, tachado en la misma hoja. ¿Me entendés, Marcelo? Tiene que ser algo que yo lo pueda leer. Está bien que yo voy a tener la posibilidad de hacer Zoom, que no puedo hacer Zoom eso con una hoja en un parcial presencial, digo, ¿no? Pero igual, la prolijidad es clave, si no es dolor de cabeza para corregir, digo. Nosotros ahora, o sea, yo personalmente, esta forma de evaluar me gusta, digo, ¿no? O sea, hacer un cuestionario, un banco de preguntas y después que se rinda, digo. Inclusive, esta misma modalidad que ustedes están por hacer de manera domiciliaria en los laboratorios de la facultad también se puede rendir. Y tienen al toque la nota, por lo menos la primera revisión que hace el sistema. Se van a la casa ya teniendo una idea si aprobaron o si desaprobaron, digo, ¿no? Y por cuánto. Hay una sola cosa que nosotros nos vamos a poner, digamos, que son cuáles son las respuestas correctas de las preguntas. Por lo menos nos vamos a sufrir con la espera de la nota, exacto. Entonces, antes de que le había dicho esto, nosotros no le vamos a poner cuál es la respuesta correcta, le vamos a decir solamente si aprobaron o si no aprobaron y con qué nota. Después, en todo caso, yo como profesor podré revisar, digamos, y podré informarle a quien de usted me pregunte en qué se equivocaron, pero no va a haber la mostrada del parcial para ver la respuesta correcta. Digo. Esa es una de las contras que tiene esta forma. En todo caso, después de que se rinde el recuperatorio, ahí podemos revisar de vuelta los parciales. Digo. Pero mientras tanto, digamos, en esta primera instancia, en el recuperatorio, le vamos a dar la nota solamente y en todo caso, a los que hayan salido mal, le vamos a decir en qué tema están flojos, digo, ¿no? ¿Qué tema tienen que reforzar? ¿Mm? ¿Estamos? Profe, si me toca un ejercicio en el que hay 2 distribuciones continuas de carga, por ejemplo, un hilo y una carga puntual, por ejemplo, cualquiera, hay que desarrollar de dónde sale la fórmula del campo eléctrico para... No. ¿Vos viste? No. ¿Viste, Franco, que vos tenés la hoja de fórmula, digo? O sea, ahí está, claro. la hoja de fórmula vos la usás y utilizás directamente. No, sí, claro, pensé que por ahí la justificación, qué sé yo. No. O sea, la fórmula del hilo, vos sabés que lambda sobre 2 de pi epsilon 0 por R, y le mandá esa y otra cosa. O sea, Ahí está, buenísimo. como los problemas de la guía, en los problemas de la guía hay problemas donde se hacían alguna deducción en algunos de los problemas de los prácticos, digamos, y en otro va derecho con la fórmula, que
contextualizada en el escenario en el que está por resolver. Hagamos algún otro sobre magnetismo, dice Marcelo. A ver, Marcelo, esperamos cacho. Quiero ver la de Federico. Dice Federico, eso le iba a preguntar, porque este problema del capacitor también tiene una demostración, son los problemas 11 y 12 de la guía 4. Sí. Pero acá, por ahí, en esa resolución, a mí me parece que es mucho más sencillo considerarlo como un par de capacitores en paralelo y en serie, antes que ir por otro lado, digo, ¿no? No sé qué pensás vos, Federico. Por eso le mostré de esta forma la resolución. Sin tanta demostración, exacto. Estamos. Acá por eso hice hincapié, mientras fuimos resolviendo, de algunas cuestiones con las que tenía que tener cuidado, porque no son los mismos valores de capacidad cuando asocian en serie y cuando asocian en paralelo. La capacidad del capacitor epsilon 1 es diferente por la geometría, digamos, cuando están asociados en serie y en paralelo, porque la geometría de cada uno es diferente, digo, ¿no? Y acuérdense que la capacidad depende de la geometría, no depende ni de la diferencia de potencial ni de la carga. Bien, me decía ahí Marcelo, hagamos otro sobre magnetismo. A ver, había un problema, pero el tema del problema este es que te hace uso de la unidad 6. Igual, vamos a hacerlo. ¿Para qué voy a borrar todo esto? Voy a pasar al modo pizarra. Hasta el tema de trabajar con el pizarrón en la clase presencial o trabajar con la computadora sentado en el escritorio dándole las clases a ustedes, me parece más piola. Lástima que nosotros no tenemos la aula con un escritorio donde podamos trabajar, pero ahora, bueno, todas estas modalidades va a hacer que uno le pida a las autoridades también alguna configuración de aula diferente para poder dar las clases de problema. Las clases de problema y las clases de teoría, digo. Entonces, en este problema, vamos a suponer, este problema involucra conocimiento de la unidad 6, que nosotros ya vimos en la parte de práctica. Pero fíjense, este problema. Vamos a suponer que yo tengo un hilo infinito, que lleva una corriente I, y a esto, para contextualizarlo un poco mejor, le vamos a poner un sistema de referencia a nuestro hilo. Este es un eje, este es el otro eje, por acá está, ahí. Y tengo una partícula, así, que se mueve con una velocidad v. Esta partícula se mueve con una velocidad v. Una partícula con carga positiva. Suponiendo que... ¿Hacia dónde es la velocidad, profe? Y eso es parte del problema. La partícula se mueve con una determinada velocidad. Y en esta misma región donde está esta partícula moviéndose, ustedes tienen que decir para dónde se tiene que mover la partícula. En esta misma región, vamos a poner acá, la carga de la partícula es positiva y la masa de la partícula es m. Y vamos a suponer que
está actuando la aceleración de la gravedad en esta dirección, o sea, tiene la dirección del eje de las I para abajo. ¿Se entiende mi dibujito? Tengo una partícula que se está moviendo, usted tiene que decir para dónde, en una región donde hay un hilo que lleva corriente en la dirección de las I positivas, y tengo la aceleración de la gravedad que está actuando en la dirección de las I negativas. La corriente va en la dirección de las X positivas y la aceleración de la gravedad se está moviendo en la dirección de las I negativas. Entonces, ¿para dónde se tiene que mover la partícula y con qué valor de velocidad para que se mueva con movimiento rectilíneo y uniforme? ¿Para dónde? Profe, disculpe, lo que deberíamos hacer en ese caso no sería ver que la fuerza sea de la misma magnitud que G para que se cancele y no haya aceleración, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿para dónde va a apuntar el peso? Y el G, para G, digamos, para la dirección Sí. de G. Entonces, el peso va a apuntar en esta dirección, ¿no? Y la fuerza magnética Opuesta, sería para tiene que ser arriba. opuesta. ¿eh? La fuerza magnética tiene que ir hacia arriba. Esa tiene que ser la dirección de la fuerza magnética. ¿El campo magnético para dónde va en el punto donde está la partícula? ¿Entrante puede ser, profe, o no? ¿No? Porque esta partícula que está acá está en el plano ZI. ZX, digo, perdón. ¿Sería para Z negativo o no? No. A ver. No. Yo digo que para Z negativo. El campo magnético estoy hablando, ¿eh? A ver qué dicen.
Acuérdense, hago un dibujito acá arriba, acá abajo, digo, perdón. Acuérdense, cuando yo tengo un hilo que lleva corriente, este hilo infinito genera en este punto de acá un campo que va para ¿dónde? Va el campo en este punto de acá. El campo entrante, ¿no? Entrante, ¿no es cierto? Entrante. El campo magnético que genera este hilo que lleva corriente hacia arriba, este hilo infinito, genera un campo entrante en este punto de acá. Así. Entonces, si yo tengo el hilo acá en la dirección del eje de la X y este punto de acá, el campo magnético en la dirección de qué eje va a apuntar. Acuérdense que la partícula está en el plano ZX, va a apuntar, vamos a hacer con otro color, el B va a apuntar hacia abajo. ¿Sí o no? Bien. Entonces ahora, ¿cómo se tiene que mover la partícula para que el campo, si el campo magnético va para abajo, la fuerza magnética dé para arriba? ¿Hay alguna posibilidad, digamos, de que yo tenga una fuerza magnética para arriba moviéndose, ¿cómo es? Teniendo un campo magnético para abajo? Acuérdense. No, ¿verdad? Porque es siempre Claro, no va a haber, acuérdense que F es igual a Q por B, vector B, digamos, ¿cierto? O sea, estos tres vectores forman, son perpendiculares, son mutuamente perpendiculares entre sí, digamos. Entonces, ¿va a existir acá, va a existir alguna velocidad para donde se mueva la partícula para que no se acelere? O sea, ¿van a encontrar alguna velocidad de la partícula que cumpla esta condición, para que cumpla esta condición, con esta configuración de campo? No. Entonces, si esto fuese un problema de examen, las opciones serían X positiva, X negativa, Y positiva, Y negativa, Z positiva, Z negativa, no se puede, ninguna de las anteriores, y no sabe, no responde, en este caso. Pero este es un problema, por eso le decía, este es un problema que involucra por ahí los conocimientos de la unidad 6 y la unidad 5, digo, ¿no? Es imposible entonces encontrar una velocidad para que la partícula se mueva con movimiento rectilíneo uniforme en este caso. ¿Y esto puede entrar aunque no entre en la No, unidad 6? no, por eso le estoy diciendo. Este es un problema que involucra conocimiento de la unidad 6. La unidad 6 se evalúa en el segundo parcial. Me había pedido un problema y es lo primero que se me vino a la mente, digo, ¿no? A ver, otro de campo magnético que estoy pensando, déjeme pensar un poquito. Ese era un problema bastante integrador, digo, ¿no? De contenido. Si yo tengo, por ejemplo, a ver, si yo tengo un espectrómetro de masa, que eso es de la unidad
de la unidad esta que estamos viendo ahora. Y en este espectrómetro de masa tengo un campo magnético que es entrante. Esta es la dirección de B. Y tengo una partícula, la partícula 1, que tiene carga. La partícula 1 tiene carga Q, tiene carga Q, y después tengo una partícula 2 que tiene carga 2Q. Tiene la partícula 1 y luego ingresa a la partícula 2. Primero ingresa 1 y luego ingresa la partícula 2. Las dos partículas pasan sin desviarse en este selector de velocidades que tiene un campo eléctrico que yo llamo ES y un campo magnético que llamo BS. La partícula sale de acá, las dos partículas cuando pasan el selector de velocidades salen sin desviarse. Entonces la pregunta es, ustedes saben que estas partículas, una va a ser esta trayectoria y la otra va a ser una trayectoria así. Entonces la primera es, ¿cuál de estas trayectorias corresponden a la partícula 1 y cuál corresponde a la partícula 2? Vamos a suponer que las masas son iguales. La partícula 1, la masa de 1 es igual a la masa de 2. ¿Y cuál es esta distancia de separación de acá? O sea, en el problema, si fuese un problema de parcial, las opciones van a ser, por ejemplo, A corresponde a 1, B corresponde a 2, A corresponde a 2, B corresponde a 1. Y la otra opción sería, las dos tienen igual R, y no sabe, no responde. Entonces, esta es la opción A, esta es la opción B, la opción C y la opción D. Bien, Franco dice, esperen que no vi todas las preguntas, pero lo que dijo Franco a lo último, dice, a ver. La que tiene mayor carga hace el radio más chico, dice Luis, correcto, eso es correcto. Después dice, pero me inclino por no saber, no contesta, dice Luis. Después dice, el radio es inversamente proporcional a Q. Exacto, tanto lo que decía el compañero más arriba como lo que dice Franco acá. Entonces, confirmado que tiene que ser preguntas como esta mañana, que se pónganle parecida a esta. ¿Veis lo que me pidieron que le dé un problema y se lo estoy dando? Digo, no es una de las preguntas de mañana, esto es lo que se me vino a la mente.
Esta sería una pregunta intermedia, por ejemplo, de complejidad intermedia. Acá no pasa nada, digamos, porque las dos partículas salen del selector de velocidades con la misma velocidad, digo, ¿no? Porque acuérdense que lo único que hace el selector de velocidades es elegir partículas que tengan una velocidad que es igual al cociente de los campos. Donde se produce la diferencia es cuando salen de acá. Salen y entran en la cámara de desviación. Entonces, en la cámara de desviación, el radio de curvatura va a ser la masa por la velocidad de la partícula sobre la carga por el campo que existe en esta cámara de desviación, el campo B. Entonces, como dijeron recién, el radio de curvatura que va a ser la trayectoria básico para la partícula, para la segunda partícula, para la partícula 2. ¿Por qué? Porque la carga de esta era igual a 2 veces la carga de la partícula 1, digo, ¿no? Y la trayectoria B es la de la partícula 1 que tiene menor carga. Ahora, esta distancia de acá, yo sé que voy a tener RA va a ser igual a M por B sobre Q por B. Y la RB va a ser igual a M por B sobre 2Q por B. No hay problema, no hay problema, esa sería la forma, así se puede justificar. Acuérdense que la otra incógnita era conocer cuánto vale la distancia de separación entre las dos. Entonces, ¿cuánto va a ser la distancia de separación entre estas dos partículas acá? Porque este valor de RA, que está acá, vendría a ser este valor de acá, que es el radio de la trayectoria A. O sea, de acá a acá hay 2 RA, si ustedes quieren. Y esta es, exacto, ahí puso Luis, esta es la trayectoria de la partícula B, y esto que está acá es 2 veces RB. Entonces la distancia de separación, fíjense, por eso es que le hice el dibujo, porque ahí Franco, por ejemplo, puso RA, RB menos RA, y en realidad, de acuerdo a lo que ustedes están viendo acá en el dibujo, es 2RB menos 2RA. ¿Entienden? ¿Entienden por qué también es importante que ustedes hagan el dibujo de los problemas? Esa es otra situación, digo, otro consejo si ustedes quieren. Yo tenía un profesor en la facultad que nos decía que para resolver los problemas hay que teatralizarlo. ¿Teatralizarlo qué significa? Hacer el dibujito del problema con todos los detalles, porque por ahí, si ustedes no hacen, van a pensar que la diferencia de estos dos, digamos, es la diferencia D que figura acá. Pero un dibujito le va a permitir ver que en realidad la distancia de separación D, digamos, es justamente la diferencia entre estas dos distancias, que es 2 veces el radio, digo, ¿no? ¿Se entiende esto que termino de aclarar recién? Teatralicen, ese es uno de los consejos que a mí como estudiante me quedó siempre grabado, digamos, para resolver los problemas, que hay que teatralizarlo, y yo se lo transmito a ustedes, digamos, porque fue algo que una cosa que el profesor me metió en la cabeza que era muy importante a la hora de resolver el problema. El problema a ustedes, como
estudiantes de ingeniería no van a tener solamente física, van a tener en todas las materias. Donde se pueda hacer un esquema, siempre ayuda mucho para poder llegar a una solución. Si no pueden dibujar el problema es porque no lo están entendiendo. Eso lo decía Albert Einstein, decía que cuando una cosa parecida, decía, cuando uno entiende algo lo puede dibujar de alguna forma, digamos, ¿no? Cuando no lo entiende no lo puede ilustrar de ninguna manera. Bueno, chicos, son las 3:28, a las 3:30 tienen clase con Luis. Les pregunto nomás antes que se vayan, ¿en qué tema quedaron de la teoría con Luis, con el profe Arzamendi? Ahí por el chat me dicen. Bien, 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 fantástico, fantástico, fantástico. Estamos, chicos, entonces. Bueno, nos estaremos viendo mañana. Yo igual a la mañana voy a estar conectado por las dudas que quieran hacer alguna pregunta, pero puntual, digo, ¿no? Así que bueno, si no los veo, si no nos conectamos con ustedes, les deseo el mayor de los éxitos para mañana. Así que mucha tranquilidad a la hora de resolver. Acuérdense el tema de los tiempos que le había dicho hoy. No le den más tiempo del que corresponde a cada pregunta y van a llegar hasta el final sin ningún tipo de problemas, chicos. Lo estamos viendo mañana si Dios quiere. Un abrazo para todos y cuídense.